psicología. Y vamos a ver rápidamente qué nos dice la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. El primero es que el desarrollo cognitivo se da en etapas. ¿Se acuerdan de esas etapas? Nuevamente las limitaciones de la tecnología, ¿verdad? Pero me gustaría que me ayudaran a recordarlas. Se las digo rápidamente: la etapa sensoriomotora, donde el niño a través de su capacidad sensitiva va explorando el mundo. Después la etapa preoperacional, después la etapa de operaciones concretas y después la etapa de operaciones formales. Y así, según Jean Piaget, el ser humano empieza a desarrollar su capacidad cognitiva, que va desde los 0 años hasta la adolescencia. Recuerden que para Jean Piaget, a diferencia de Vygotsky, el otro gran autor dentro del desarrollo cognitivo, para Piaget el desarrollo cognitivo se acaba en la adolescencia. Una vez que alcanzamos las operaciones formales, ya tenemos las capacidades cognitivas que vamos a tener por el resto de nuestra vida, ya somos capaces de inferir causa y consecuencia y poder hacer estas operaciones cognitivas formales. Pero para Piaget todo esto pasa a través de algo que se llaman esquemas cognitivos. Fíjense cómo los estoy llevando poco a poco a ir comprendiendo estas bases que nos van a ayudar después a entender lo que es la terapia de esquemas. Y bueno, Jean Piaget habla de los esquemas cognitivos como una forma de economía cognitiva en la cual el ser humano aprende a interpretar la realidad. Por ejemplo, tenemos un esquema cognitivo de lo que significa ser humano. Tenemos un esquema cognitivo de lo que significa los muebles. Tenemos un esquema cognitivo de lo que significa las distintas experiencias que tenemos en la vida, y eso nos permite que no tengamos que estarnos exponiendo desde cero cada vez que entramos en contacto con una de estas realidades, sino que ya tenemos un conocimiento acumulado, un aprendizaje acumulado en esquemas, organizado en esquemas que nos ayudan a darle sentido a la realidad. Y eso nuevamente es un ejercicio de economía cognitiva para no tener que estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo constantemente lo mismo. Sin embargo, Jean Piaget decía que la vida no siempre pues, nos presenta con la misma información. Por ejemplo, tal vez yo puedo aprender, voy a decir una cosa muy simple. Los voy a poner en un ejemplo que es de mi área mejor, el tema del trastorno por estrés postraumático. Hay un esquema cognitivo que llamamos la creencia del mundo justo. Esa creencia del mundo justo es un aprendizaje que nosotros desarrollamos a través de la relación con nuestros padres, con nuestra escuela, con la cultura, con la religión, que nos dice cosas buenas les pasan a los buenos y cosas malas les pasan a los malos. Luego entonces una persona, digamos, vamos a ponerle la etiqueta de es una buena persona. No vamos a entrar en detalles ahorita quién es y quién no es una buena persona, solamente como un ejemplo rápido, pero una persona, digamos, trabajadora, que no es corrupta, que no hace daño a nadie, una persona que trata de ver por sí mismo y por sus familias sin pasar por encima de los demás, un día es secuestrado. Como los pacientes que yo atiendo que padecen trastorno por estrés postraumático. Un caso que experimenté, que atendí, un señor que sale de su casa y lo detiene una patrulla policial. Y la policía le dice, tenemos una orden de aprehensión para usted. Y el señor, basándose en este esquema de la creencia del mundo justo, piensa, el que nada debe, nada teme. Y dice, con mucho gusto, vamos con el juez. Se sube a la patrulla. Y una vez que va en la patrulla se da cuenta que los policías lo están llevando en dirección contraria de donde están los juzgados. Y vuelve y le dice, ¿a dónde me llevan? Y entonces, bueno, en realidad, pues estos señores habían sido pagados por los secuestradores. Los policías trabajaban para los secuestradores y lo llevan, ¿verdad?, a su secuestro y lo tienen en cautiverio por muchas semanas. Y una vez que sale, este señor sale con un conflicto porque este señor pensó, gente buena le pasan cosas buenas, gente mala le pasan cosas malas. A mí me ha pasado algo malo. ¿Qué voy a hacer? Entonces tienen dos opciones. Esto es desde la perspectiva de Jean Piaget y es algo que retomamos en la terapia para el trastorno por estrés postraumático. Las personas o asimilamos o acomodamos. ¿Y qué es ese asimilar? La realidad la tratamos de asimilar a nuestra creencia. Y entonces lo que muchas personas con trastorno por estrés postraumático terminan diciendo es que algo malo debí de haber hecho y por eso me sucedió eso. Está asimilando la realidad a su esquema previo, ¿ok?
La acomodación es el proceso inverso. Es cuando no estamos acomodando la realidad a nuestras creencias, sino en nuestra creencia a la realidad. ¿Se acuerdan que empecé con eso al principio de esta conferencia? Y es cuando la persona voltea y dice, no, mentira, yo no hice nada malo. Yo no merezco esta situación. La responsabilidad de esta situación es de aquel que me secuestró y nada más. La persona está cambiando su esquema cognitivo, ¿ok? ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque es un ejemplo que probablemente ustedes van a tener que atender en su consulta cuando trabajen con pacientes con trastorno por estrés postraumático. Y si ustedes no tienen en cuenta si el paciente está en asimilación o en acomodación, lo que va a suceder es que tal vez ustedes estén trabajando con él y mientras sigue en asimilación, los síntomas del trastorno por estrés postraumático se van a mantener porque la persona tiene que confrontar su creencia. Mentiras. A gente buena le pasan cosas malas y a gente mala les pasan cosas buenas. Vean a nuestros políticos mexicanos. Acabo de ver la serie de Colosio. Si no la han visto, se las recomiendo ampliamente. Se van a decepcionar aún más de nuestro sistema político mexicano. Pero es un claro ejemplo de cómo esta creencia del mundo justo es inexacta. Cosas buenas le pasan a cualquiera y cosas malas le pasan a cualquiera. Por eso el reto que tenemos con los pacientes es llevarlos a la acomodación del esquema y no a la asimilación de la realidad. Espero estar siendo claro, les estoy dando como pinceladas, ¿ok? Ese es desde dónde parte, digamos, el antecedente psicológico de la terapia cognitivo-conductual. Ahora, si les parece, vamos a hablar del desarrollo histórico de la terapia cognitivo-conductual. Nada más déjenme ver si hay alguna duda. En este momento pueden indicarme si hay alguna pregunta. Sebastián, ¿vamos bien? ¿Dudas? Bien, vamos bien. Perfecto. Entonces, vuelvo a ponerle mute para que no haya interferencia. Bien, y cierro esto. Vamos a hablar entonces ahora del desarrollo histórico de la terapia cognitivo-conductual. Ya vimos el elemento filosófico es el estoicismo, el elemento psicológico de donde surge es el conductismo, la teoría del aprendizaje de Albert Bandura y la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Y ahora vamos a hablar cómo se desarrolló la terapia cognitivo-conductual históricamente. Y el primero del que tenemos que hablar es este señor, Albert Ellis, un señor muy controversial, un señor muy interesante y un señor con altos niveles de narcisismo también, y con decirles que tiene un libro titulado que se llama Consejos del psicólogo más famoso del mundo. Tenía una personalidad muy peculiar, Albert Ellis, pero sin duda es el pionero. Hay controversia ahí si fue él o si fue Aaron Beck, pero la realidad es que el primer trabajo publicado fue de Albert Ellis en la década de los 50. ¿Quién es Albert Ellis? Bueno, Albert Ellis era un psicólogo, psicoanalista, que había estado trabajando con sus pacientes desde el psicoanálisis ortodoxo y él se encontraba insatisfecho con el psicoanálisis. Él estaba incómodo con el psicoanálisis ortodoxo. Recuerden ustedes, los que nos están escuchando, que el psicoanálisis también ha venido en un proceso histórico evolutivo y hoy hay formas de terapia psicoanalítica breve, pero en aquel entonces lo único que se utilizaba era el psicoanálisis ortodoxo, que solía ser una forma terapéutica a largo plazo, donde los pacientes estaban 4, 5, 6, 7 años, ¿verdad? Y que tenían que ir constantemente con el terapeuta, con el psicoanalista, algunas veces diario, otras veces 3 veces por la semana. Y digamos, desde esa perspectiva, aquí está el doctor Galán, quien es experto, y no pienso hacer una arbitrariedad con su disciplina, pero me corrige el doctor Galán si estoy equivocado, pero en aquel entonces la técnica primaria del psicoanálisis ortodoxo era la asociación libre, ¿verdad? La asociación de ideas libres, en donde el psicoanalista decía muy poco, hacía muy poco, y el paciente pues entraba en este trabajo de asociación libre. Pero lo que el doctor Albert Ellis le pasó fue un poco lo que me pasó a mí. Se daba cuenta de que él veía a sus pacientes y sus pacientes seguían con fobias y sus pacientes seguían con trastorno de ansiedad, sus pacientes seguían con muchos de la sintomatología que los había llevado a buscar la terapia. Y entonces él concluye, esta es la conclusión de Albert Ellis, no la comparto del todo, pero él concluye
que el psicoanálisis ortodoxo no funciona, ¿no? Y entonces él hace esta ruptura con el psicoanálisis ortodoxo. Ya les mencioné al principio que los metaanálisis sobre la efectividad de las terapias han mostrado que en realidad el efecto de casi todas las terapias es sumamente semejante cuando es conducido de manera apropiada y cuando se integran esos elementos comunes en las psicoterapias. Por eso no estoy del todo de acuerdo con la perspectiva de Albert Ellis, pero él rompe con el psicoanálisis y desarrolla su propia terapia, que es la terapia racional emotivo-conductual, así se le conoce. Y si se fijan, esta terapia racional emotivo-conductual es un paso de la psicología del yo a la psicología realista. Pasan de estar hablando de los contenidos inconscientes, de las perturbaciones infantiles, del contenido reprimido, etcétera, a una psicología realista enfocada en el aquí y en el ahora, en problemas específicos y en la búsqueda de solución de esos problemas específicos. Albert Ellis retoma muchas de las enseñanzas de los estoicos. Hay muchos que tenemos dudas de qué tanto los leyó bien o no, pero sin duda leyó algunas cosas fundamentales de los estoicos, como que el problema no son las cosas que experimentamos, sino las interpretaciones que hacemos, y empieza a trabajar en su teoría. Y su teoría nos dice que los seres humanos tenemos dos grupos de pensamientos. Los pensamientos racionales, aquellos pensamientos que son objetivos, que los podemos comprobar, que están basados en la realidad, y los pensamientos irracionales, aquellos pensamientos que no son objetivos, son subjetivos, no están basados en la realidad, sino en las creencias, no los podemos comprobar y sobre todo tienen una manifestación emocional y conductual desadaptativa. Creo que se han ido agregando más personas y les voy a silenciar el micrófono para que no se mezcle. Y entonces lo podemos, el caso más claro lo podemos ver en los trastornos de ansiedad, que por cierto, el trabajo pionero de Albert Ellis fue justamente en los trastornos de ansiedad y los problemas sexuales. Él mismo tuvo trastornos de ansiedad, él padecía de ansiedad social, tiene un libro que se llama Controle la ansiedad antes de que lo controle usted. Se los recomiendo ampliamente, sobre todo a los pacientes les sirve mucho para comprender qué es la ansiedad y todo el efecto que tiene la evasión de los objetos que generan o de las experiencias que generan ansiedad. Y bueno, Albert Ellis en este trabajo pionero empieza a trabajar con la ansiedad, con los problemas sexuales, y desarrolla su terapia racional emotivo-conductual. Quiero recomendarles este libro, se llama Teoría y Práctica de la Terapia Racional Emotivo-Conductual. Está dentro del documento que les envié. Está escrito por Leonor Lega, Vicente Caballo y Albert Ellis. Leonor Lega era una asistente de Albert Ellis, me parece que de origen español. Vicente Caballo es un profesor de la Universidad de Sevilla. Tiene un libro muy importante que más adelante voy a hablar de ese libro para que lo tengan ustedes. Y bueno, pues Albert Ellis está publicado en Siglo XXI y es una explicación de lo que es la terapia racional emotiva. Un librito chiquito, está fácil de leer, rápido, y les puede ayudar a comprender mejor a este importante terapeuta cognitivo-conductual. Bien, más o menos al mismo tiempo está el doctor Aaron Beck. El doctor Aaron Beck, él saca su primer publicación en la década de los 60. A diferencia de Albert Ellis, no estaba trabajando tanto con la ansiedad y los trastornos sexuales, sino con los pacientes depresivos. Él era un psicoanalista, él no rompe tajantemente con el psicoanálisis como lo hace Albert Ellis, pero él también está descontento porque se da cuenta que sus pacientes pasan muchos años en psicoanálisis y no tienen una evolución. Otra vez, les recuerdo, estamos hablando del psicoanálisis ortodoxo de aquel entonces, no de las terapias breves psicoanalíticas que hay ahora de Otto Kemper y de, bueno, no me voy a meter más en ellas. Otto Kemper está más en los trastornos de personalidad, ¿verdad, Sebastián? Bueno, pero todas las terapias contemporáneas de breves con corte psicoanalítico, no estamos hablando de esa época, estamos hablando de la época en el psicoanálisis ortodoxo. Y él está descontento también porque tiene a sus pacientes, muchos de estos pacientes tienen años y años deprimidos y no se curan. Y entonces, en una situación
de serendipia, ¿verdad?, de Eureka en uno de sus pacientes, está tratando a esta señora y la señora le empieza a hablar sobre lo que la señora interpreta de la realidad. Y él se empieza a dar cuenta de que algo está pasando por ahí, que la forma en cómo ella interpreta la realidad, las cosas que le suceden día a día, la forma en cómo interpreta sus relaciones humanas no son las apropiadas, y empieza a trabajar con esa señora y entonces empieza a ver que tiene mejores resultados, les empieza a dejar tareas a sus pacientes y cada que les deja tareas los pacientes mejoran sus síntomas y empieza a enfocarse más y más en el contenido de los pensamientos de los pacientes y en las tareas que